Hola mi gran comunidad de suscriptores, visitantes y futuros suscriptores, una vez más con la oportunidad de estar compartiendo un nuevo video con ustedes, saludándolo su amigo Gilberto Pastrana desde el canal de Gilberto Pasma. En esta ocasión vamos a ver cómo utilizar un display de 16 caracteres por 2 líneas. En este caso vamos a estar explicándolo también para que podamos saber cómo se debe de interpretar el datasheet de este tipo de componente y vamos a probarlo físicamente. Primero lo vamos a explicar en el simulador y posteriormente en una protoboard, para que veamos que efectivamente las pruebas que se explican en un simulador y de acuerdo al datasheet funcionan correctamente. Damos paso a nuestra sección de saludos especiales, que en esta ocasión son para Magdaleno Pájaro González, Félix Rodríguez, Andaní López, Omarich, Josefina Castillo, Virales TV, Cruz DC, Brian Gutiérrez, José Fidel Sosa Soto y José Luis López Durán. A todos ustedes, como siempre, mandándoles un saludo y un agradecimiento especial por haber participado con sus comentarios, con sus likes y con su permanencia en esta fabulosa comunidad. En esta ocasión espero este video también sea de total agrado, de total utilidad y los invito a que se queden hasta el final del mismo. El tema de este video es un poco extenso. Para que no se haga tan largo vamos a hacer 2 videos. Ahorita lo que vamos nosotros a estudiar va a ser la forma en la que podemos escribir en nuestra pantalla. Vamos a tener otros 2 videos adicionales en la forma en la que podemos leer, pero para poder leer ahí sí necesitamos utilizar algún microcontrolador o en su defecto alguna tarjeta Arduino. En este caso, para las pruebas de escritura, como lo que vamos a enviar es la información al display, no necesitamos forzosamente hacer pruebas con algún tipo de microcontrolador o tarjeta en especial. Ahora sí, entonces comenzamos con nuestro video. Lo primero que vamos a explicar va a ser la conexión que vamos a hacer en nuestro simulador y por qué lo vamos a hacer de esta manera. Analicemos entonces primero el datasheet. El datasheet en el punto número 6 nos da la descripción de cómo vienen los pines en la interfaz o en el componente. En este caso nos dice que el pin número 1 corresponde a tierra, el pin número 2 corresponde a la alimentación. En este caso, este tipo de dispositivos trabajan con 5 volts. El pin número 3 corresponde al ajuste de contraste. En el caso del simulador vamos a ver la conexión, pero no vamos a ver ningún cambio. Esto lo vamos a poder observar hasta que hagamos la prueba físicamente. El pin número 4 es el que se va a utilizar para controlar el modo de trabajo de nuestro display. En este caso, ya sea de escritura o en su defecto para poder establecer la configuración. El pin número 5 se utiliza para leer o escribir una señal. En este caso, este lo vamos a estar utilizando cuando ya estemos trabajando con algún microcontrolador. En el video de hoy no lo vamos a tener que utilizar para nada y siempre vamos a ver que va a permanecer con una señal en 0. Es decir, que lo vamos a tener conectado al negativo o a tierra. El pin número 6 lo vamos a utilizar como si nuestro teclado fuera la tecla Enter. Es con el que vamos a confirmar lo que nosotros estemos haciendo. Por default siempre se va a mantener conectado a tierra. Vamos a tener que utilizar un pulsador para mandarle la señal positiva. Cada vez que nosotros mandemos la señal positiva, este va entonces a interpretar o a ejecutar la instrucción que nosotros le hayamos dado. Para poder trabajar en la codificación binaria, nosotros tenemos que separar cada uno de los 8 bits que vamos a estar trabajando con ceros y unos, y estos van a estar separados por cada 4 caracteres. Estos 4 caracteres se conocen como nibles. Entonces los primeros nibles van a corresponder del pin número 7 al pin número 10, identificándolos con los nombres DB0 hasta DB3, y el segundo nible va a corresponder a los pines 11 hasta el 14 y vamos a ver la nomenclatura o el nombre como DB4 hasta DB7. Por último vamos a tener conectado nuestro pin número 15 a positivo y el pin número 16 a tierra. Como podemos ver, este nos indica que tiene un LED. Este LED es el que se va a prender físicamente en la pantalla. Estas conexiones también del pin número 15 y 16, en el caso de nuestro simulador, no lo podemos observar. Bueno, vamos a ver entonces la conexión con nuestro simulador. Como podemos ver, aquí tenemos exactamente el mismo diagrama de la tabla que vimos. Nos dice que el pin número 1 va conectado a tierra. Nos dice que el pin número 2 va conectado a lo que sería nuestra fuente, que en este caso, como les repito, es una fuente de 5 volts. El pin número 3 nos decía que va a manejar el contraste de nuestra pantalla.
este es el que les digo que en el simulador estoy haciendo la conexión, pero no vamos a ver ningún cambio. ¿Cómo se va a hacer la conexión? Vamos a tener un potenciómetro donde uno de sus extremos los vamos a conectar directamente a positivo, el otro extremo lo vamos a llevar a tierra y la terminal central va a ser la que va a ir conectada a nuestro pin número 3. Cuando nosotros giremos nuestro potenciómetro, según hayamos conectado las terminales, vamos a ver que girando a la izquierda o girando a la derecha aumenta o disminuye nuestro contraste. El pin número 4, como dijimos, va a ser el que nos va a permitir establecer si vamos a escribir o si vamos a establecer funciones en nuestro display. El pin número 5, que fue el que comentamos que no vamos a utilizar en esta ocasión, es el que nos va a permitir, cuando ya esté conectado a un microcontrolador, leer o escribir información en nuestro display y almacenarlo o ocuparlo para algún proceso. El pin número 6, como dijimos, va a ser nuestra simulación o nuestro equivalente a la tecla Enter de un teclado, es decir, es con el que le vamos a decir o confirmar que haga la simulación. Aquí les quiero hacer el comentario que todas estas conexiones, cuando lo hagamos en la protoboard, van a ver que tiene una resistencia. Puede ser de un valor de 100 ohms o de 120 ohms, como es el caso de la que yo estaré utilizando. Esto es con la finalidad de proteger nuestro display y que no le llegue el voltaje o alguna variación de voltaje y que nos lo pudiera dañar. En el caso del pin número 6, lo debemos conectar constantemente a tierra. Vamos a utilizar en la protoboard un pulsador que va a ser el que nos va a permitir mandarle una señal positiva para que se establezca la instrucción que nosotros estamos dando. Como les expliqué en el datasheet, tenemos una numeración de DB0 hasta DB7, pero en el caso del simulador nada más nos indica con la letra D, están omitiendo la letra B. Sin embargo, sí respeta la numeración indicada, de D0 hasta D7. Y como les comenté, los 4 primeros que estaríamos hablando desde D0 hasta D3 van a corresponder al primer nible, es decir, al nible inferior. Y en el caso de la terminal D4 hasta la D7 van a corresponder al nible superior. Esto es importante para que podamos entonces entender cómo se interpretan los caracteres que nosotros queramos mostrar en nuestro display. Como les comenté también, la conexión al pin número 15 y 16 se omite en el simulador, sin embargo en el aspecto real, como comentamos, va a ir conectado el pin número 15 a positivo, el pin número 16 a negativo y eso nos va a encender el LED interior que trae nuestro display. Vamos a volver a pasar a nuestro datasheet. Vamos a ver ahora cómo es la configuración que tenemos. Obviamente en nuestro datasheet vamos a tener otras características como por ejemplo el control de ajuste, las características ópticas, las características eléctricas. Esto, como les comenté, no es que no sea relevante, pero vamos a estar trabajando para las pruebas siempre con una fuente de alimentación de 5 volts. No lo podemos alimentar de manera directa con una fuente superior. Aquí vamos a ver cómo se interpretan las funciones o la descripción de cada una de las funciones que tenemos. Estas iniciales no las vamos a trabajar ahorita porque se refieren a cómo las vamos a poder interpretar cuando nosotros estemos ya utilizando algún microcontrolador. Estas en videos posteriores los vamos a explicar. Vamos a llegar a esta parte que es la importante. Aquí nos dice en esta tabla de instrucciones todas las instrucciones que le podemos dar a nuestro display para poderlo configurar, lo que sería el limpiar pantalla, el retornar a home, el modo de entrada que vamos a establecer, si vamos a prender o apagar nuestro control de nuestro display, cómo vamos a trabajar con el cursor, la función que vamos a establecer y por último estas desde el set CG RAM address hasta el renglón read data for RAM. Estas no las vamos a tocar puesto que les repito, estas ya se trabajan cuando nosotros estemos haciendo una interacción con algún tipo de microcontrolador. Entonces vamos a empezar a interpretar las funciones que nosotros tenemos. Más abajo en nuestro datasheet vamos a tener la explicación de cada una de las funciones que nosotros tenemos. Vamos a trabajar de acuerdo a la tabla de la función 1, que sería el Clear Display, hasta la función 6, que sería el Set Function. En este caso, curiosamente, aunque es la número 6, la primera que tenemos que trabajar es esa. Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Podemos observar que según la tabla nosotros tenemos los
los dos primeros ceros corresponden al pin número 4, la segunda columna corresponde al pin número 5 y a partir de ahí empieza la selección de las columnas del DB0 hasta el DB7. En este caso del datasheet no alcanzamos a ver precisamente cómo está toda la numeración por la forma en la que configuraron el datasheet. Sin embargo, vamos a poder interpretar cada una de estas partes. Si nosotros vemos, por ejemplo, para la función clear display, del DB7 al DB0 nos dice que nada más el DB0 debe de estar prendido. Vamos a regresar entonces a nuestro simulador. Podemos observar que este primer estado lógico va conectado al D7. Si regresamos a nuestro datasheet, vamos a ver que el D7 es la tercera columna contando de izquierda a derecha. Luego vendría el número 6, 5, 4 y así sucesivamente. Y podemos ver que entonces el segundo, si seguimos nosotros cómo está la conexión, nos lo conecta al D6. El tercer estado lógico lo tenemos conectado al D5, el cuarto estado lógico lo tenemos conectado al D4, el quinto estado lógico lo tenemos conectado al D3, el sexto estado lógico lo tenemos conectado al D2, el séptimo estado lógico lo tenemos conectado al D1 y el octavo estado lógico lo tenemos conectado al D0. Aquí vemos que la configuración relativamente podemos decir que está invertida. Sin embargo, nos queda exactamente en la misma posición en la que nosotros estaríamos viendo nuestra codificación del datasheet. Entonces, partiendo de esa explicación, vamos a ver ya prácticamente cómo vamos a empezar a trabajar. Como les dije, la primera instrucción que nosotros tenemos que controlar es la instrucción número 6. Esa es el establecimiento de nuestra función y nos dice que para que podamos ingresar a esta función, el primer pin que no va a cambiar, que se debe de mantener en encendido o en positivo en estado 1, es el DB5. Los valores que podemos nosotros configurar es el del DB4 al DB2. En el caso DB1 y DB0 nos los indican con un guión, lo que nos permite entender que el valor que tengan esos dos pines es indistinto para la configuración de esta función. Ahora vamos a entender lo siguiente: cuando mantengamos nosotros el pin DB5 o D5 en nuestro simulador en 1, los valores que podemos cambiar son los siguientes. En DB4, que corresponde al DL, nos dice que cuando DL esté en alto, le vamos a indicar a nuestro display que vamos a trabajar en el modo de 8 bits, que es el motivo que vamos a explicar ahorita en este video. Cuando DL esté en bajo, vamos a trabajar en el modo de 4 bits. En este video simplemente va a quedar mencionado porque el siguiente video es donde vamos a enfocarnos nada más a cómo se usa con los 4 bits. El segundo valor, que en este caso corresponde al DB3 y nos indica la variable n, nos dice que con n vamos a controlar el número de líneas que tenga nuestro display. Si nosotros queremos trabajar con una sola línea, vamos a tener que mantener entonces el valor de n en bajo. Si queremos trabajarlo con dos líneas, vamos a tener que trabajarlo en alto. Y por último, el DB2. Ese DB2, en nuestro caso, para el ejemplo que estamos haciendo y para el display que estamos utilizando, siempre lo vamos a mantener en bajo. ¿Por qué? Los valores posibles para F son alto y bajo. Para cuando estamos hablando de que el valor es bajo, estamos hablando de que nosotros por cada carácter tenemos una cuadrícula de 5 columnas por 8 filas. Esto es lo que nos va a formar la letra o el carácter que nosotros queramos presentar. Hay otro tipo de display que manejan 5 columnas por 11 filas, pero para el caso no es el de nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros tuviéramos este tipo de cuadriculado en nuestro display, tendríamos que presionar o mantener este valor de F en alto. Vamos a verlo esto entonces en nuestro simulador. Recuerden que vamos a trabajar con el pin DB5 hasta el DB2. Regresamos a nuestro simulador. Vamos a establecer la función set según el datasheet que estábamos viendo en el inciso 6. Nos dice que vamos a trabajar con dos niveles, el nivel de valor inferior y el nivel de valor superior. En este caso vamos a utilizar entonces la siguiente combinación: 00, 11, 10, 00. Y vamos a ver entonces, considerando que las posiciones van a ir de acuerdo a nuestro datasheet de izquierda a derecha y de mayor a menor, entonces tenemos que en nuestra primera posición sería el DB7, la segunda posición es el DB6, 5, 4, 3, 2, 1 y DB0. Entonces vamos a ver que las posiciones 1 y 2 no tienen valor. Regresamos tantito a nuestro datasheet y la posición 1 y 2 estamos hablando que es el DB7 y DB6, estas deben de quedar en 0. De aquí
entonces partimos para poder tener nuestra primera combinación 0, 0. La posición 3, que corresponde al db5, establece la función a modificar, es decir, que nosotros con este le estamos diciendo que le haga caso a la función set. En la posición 4, que correspondería al db4, nos establece que trabajará a 8 bits. En la posición 5, cuando está en alto, nos establece que se utilizará a 2 líneas, y cuando está en bajo o 0, se establece que trabajaríamos a una línea. En la posición 6, el valor se establece a 0 porque nuestra matriz es, como lo comentamos, de 5 columnas por 8 filas. Y por último, la posición 7, que correspondería al db1 y la 8, no tenemos valor. Retomando nuestro inciso 6 del datasheet, es donde vemos que tenemos nuestros dos guiones. Ese es entonces un valor indiferente. Vamos a hacer esta configuración entonces y vamos a ver cómo se van prendiendo los correspondientes puntos que estamos nosotros trabajando. Vamos a activar nuestro simulador y vamos a ver entonces. Nos dice que el db7 debe de estar en 0. db6 debe de estar en 0, db5 debe de estar en 1 y efectivamente se nos prendió el db5, db4 debe de estar en 1 y también se prende db4, luego db3 también debe de estar en 1 y a partir de ahí todos están en 0. Como podemos ver, para que nosotros tengamos esta instrucción o que podamos establecer esta instrucción, de entrada el RS debe de estar en bajo. Cuando nosotros estamos utilizando nuestro pin número 4 en bajo, estamos hablando de que estamos estableciendo la configuración. Cuando nosotros lo tengamos en alto es lo que nos va a permitir escribir. El 5 dijimos que no lo vamos a tocar y el 6 es con el que le vamos a decir que interprete la instrucción que le estamos dando de este lado. Entonces lo activamos en positivo o en 1 y lo desactivamos. En el caso real vamos a tener aproximadamente que darle un conteo de 3 segundos para que nuestro display nos reconozca las instrucciones que le estamos dando. En el datasheet de hecho también nos explica cada una de las instrucciones aproximadamente cuánto tiempo debe de transcurrir. Por ejemplo, para que nosotros tengamos establecida la función set, nos dice que mínimo deben de transcurrir 39 milisegundos en valor alto. Esto quiere decir, lo que les comentaba, vamos a contar aproximadamente 3 segundos presionando el botón o el pulsador para que nuestro display nos haya interpretado correctamente la función. Regresamos entonces a nuestro simulador y como ya lo activamos, ya hicimos nuestra primera configuración. Ya le dijimos cómo la vamos a trabajar. La segunda instrucción que vamos a tener que nosotros utilizar es que tenemos que prender el display. El display tiene 3 cosas que podemos prender. Vamos a regresar entonces a nuestro datasheet y vamos a ver. Ahora nosotros tenemos que trabajar con la función número 4. Es decir, vamos a trabajar con las características que va a tener nuestro display. Vamos a regresar entonces a la explicación de la función número 4 que nos dice que aquí vamos a controlar el encendido o apagado de nuestro display. Nuevamente tenemos nuestra tabla donde tenemos los valores de los pines y ahora vamos a observar que vamos a trabajar prácticamente nada más con el segundo nible. En este caso, el primer nible todos los valores van a estar en 0 y para que nos interprete que nosotros estamos refiriéndonos a la configuración del display, db3 forzosamente debe de estar activado o en 1 y los valores que nosotros podemos configurar son los correspondientes a db2, db1 y db0. Como podemos ver, cada uno tiene su respectiva variable. Vamos a ver qué significa cada una de estas variables. Para db2, que tiene la variable d, nos dice que esta se va a referir al encendido o apagado del display. Cuando la variable d esté en alto, entonces vamos a prender el display. Cuando esté en bajo, el display va a permanecer apagado. Es decir, no vamos a ver nada aunque esté conectado. Los valores para la variable c, que corresponden al pin db1, nos dice que cuando d está en alto, vamos a ver el cursor en on y cuando d esté en bajo, vamos a ver el cursor apagado. El cursor como tal en este display se refiere a la rayita que se ve abajo del carácter o de la posición donde nosotros vamos a poder escribir. Y por último, los valores para b. Para b nos dice que cuando esté en alto, este va a tener el cursor en blink. La función blink lo que nos hace es que nos prende toda la cuadrícula, va a hacer que se vea toda la cuadrícula de 5 por 8 en negro, va a parpadear, se va a ver en blanco o apagado y se va a volver
volver a prender, es decir, va a estar también parpadeando junto con el cursor. Vamos a hacer entonces la configuración de estos 3 puntos para ver cuál es la reacción que vamos a tener en físico. Regresamos a nuestro simulador y entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a poner ahorita todo en apagado y vamos a ver nuestra descripción. Nos dice que la función del display del datasheet, que es el inciso número 4, que era lo que estábamos viendo, vimos que el primer nible debe de estar todo en 0 y el segundo nible va a estar todo en 1. Aquí estos valores van a cambiar según las pruebas que ustedes quieran hacer. Ahorita las vamos a explicar. De la posición 1 a la posición 4 no nos afecta su valor, es decir, lo tenemos que dejar apagado. De la posición 5 vamos a establecer la función a modificar, que en este caso nos vamos a referir a la función de display. La posición 5, recuerden que así como venimos contando, es de 7, de 6, de 5, de 4 y en este caso sería de 3. Entonces prendemos de 3 y vemos que efectivamente está prendido. Luego nos dice que los valores que podemos jugar son con estos 3. El primero nos va a prender el display. Prendemos el display. El segundo, que corresponde a la posición 7, nos dice que va a establecer el encendido del cursor. Y el último, que corresponde a la posición número 8, establece que el encendido va a estar en el modo blink. Lo que les decía, se va a prender toda la cuadrícula en negro. Lo establecemos, recuerden que con nuestro pin E o el pin número 6. Lo dejamos prendido o presionado y cambiamos el valor. Y como podemos observar, en el display va a aparecer el cuadrito negro que les decía que ese es el modo blink. Va a aparecer la rayita que indica que el cursor está prendido y el display se va a notar que ya lo tenemos prendido. Aquí vamos a hacer un paréntesis para poder ver la configuración que les comentaba. Para poder hacer las pruebas de cómo vamos a querer ver el cursor, recuerden que el DB3, que en este caso corresponde a este pin, debe de estar siempre en 1. Vamos entonces a apagar ahorita estos siguientes valores. Ahora necesitamos prender nuestro display, pero vamos a ver qué pasa si nada más lo prendemos. Lo establecemos y lo apagamos. Ya está prendido, pero no nos indica la posición en la que se presenta el cursor. Si nosotros presentamos ahora el cursor, podemos ver que al establecerlo vamos a ver la rayita, pero esta no va a parpadear. Podemos hacer la siguiente combinación. Podemos apagar el cursor, es decir, apagar la rayita y hacer que se active el modo blink. Al momento de que nosotros lo usamos o lo activamos, vamos a ver que parpadea. Y si se fijan, en el parpadeo ya no se ve la rayita que nos había quedado anteriormente. Con esto podemos entonces entender que esa rayita ocupa la última fila de LEDs que tiene nuestro cuadriculado. De esta manera entonces entendemos que los caracteres que se van a estar presentando en nuestro display realmente van a estar trabajando con una cuadrícula de 5 columnas por 7 filas, porque la octava fila está determinada para la posición del cursor. Bien, con esto entonces podemos ver las posibles combinaciones que tenemos en la función display. Establecemos entonces todas aprendido para que veamos también la posición del cursor. Ahora vamos a ver la función Clear Display o limpiar pantalla. En este caso nosotros necesitamos únicamente dejar activo el DB0. Todos los demás los tenemos que mantener en negativo o tierra y el único que va a ir a positivo va a ser DB0. Como podemos observar, este nos dice que tiene que durar 1.53 milisegundos. Esta la vamos a ver ahorita aquí. Como nos dice que también los nibles que vamos a utilizar va a ser el primer nible en todos en 0 y el segundo nible, el último, debe de ser en 1, es decir que lo vamos a tener que trabajar así. Como comentamos, las posiciones del 1 al 7, recuerden que siempre estamos contando de izquierda a derecha, no tienen valor, y en la posición 8 activo nos va a limpiar la pantalla. Si nosotros tuviéramos ya algo escrito, lo vamos a poder ver como limpia. Ahorita vamos a hacer la prueba también en el simulador. Entonces activamos y con eso limpiamos pantalla. Vamos entonces a escribir nuestra primer línea. Con esto nosotros, con esta configuración que tenemos, prácticamente ya podemos empezar a escribir. Pero ahora, ¿qué vamos a escribir? ¿Cómo lo podemos notar? Vamos a irnos a la tabla que también viene en el datasheet y lo que comentamos. Aquí, si se fijan, tenemos en esta tabla el patrón estándar de caracteres y nos dice que tenemos un nible superior y un nible inferior. En este caso, toda esta línea la vamos a interpretar siempre que a partir de aquí va a ser de derecha a izquierda los primeros caracteres que nosotros vamos a tener de acuerdo a nuestro datasheet, que corresponderían DB7, DB6,
db5 y db4. Entonces todos estos de aquí lo que nos van a representar los pines que correspondan a ese primer nivel. Y de manera vertical nosotros tenemos entonces que va a corresponder a los 4 bits bajos, es decir, va a ser el db3, db2, db1 y db0. Por ejemplo, vamos a ver nosotros la forma de poder escribir la letra A mayúscula. En este caso tenemos que db7 nos dice que debe de estar en low o bajo, db6 debe de estar en alto, 5 y 4 deben de estar en bajo. Regresamos a nuestro simulador y entonces nos dijo que db7 es bajo, db6 alto, db5 bajo y db4 bajo. Ya interpretamos o escribimos nuestro primer nivel. Vamos a regresar a nuestra tabla y ahora vamos a tener que escribir este segundo nivel. En este caso nos dice que db3 debe estar en bajo, 2 en bajo, db1 en bajo y db0 debe de estar en alto. Entonces lo interpretamos de esta manera: 0 o bajo, db3, db2 también en bajo, db1 en bajo y debe de estar db0 en 1. Para que nosotros esto nos lo interprete como una escritura y lo mande ya a nuestra pantalla, ahora sí tenemos que activar o alimentar a positivo nuestro pin número 4 que corresponde al RS. Y por último vamos a establecer entonces ya la instrucción. Al momento de que nosotros lo activemos, vamos a ver que en pantalla se agrega la letra A. Si nosotros quisiéramos entonces escribir otra letra, podemos regresar a nuestro datasheet y ver, por ejemplo, cómo escribiríamos la letra B. Podemos observar que el patrón que nosotros tenemos que seguir para la letra B en el primer nivel va a ser el mismo, no va a tener cambio, pero en el segundo nivel, como podemos ver, es un renglón abajo. En el renglón de la A, el que estaba en alto era el db0, y en el renglón de abajo, que es el de la B, nos dice que 0 debe de pasar a bajo y db1 debe de pasar a alto. Vamos a hacerlo entonces en nuestro simulador. Como vamos a estar escribiendo este valor, ya no lo necesitamos modificar. El valor de RS lo vamos a dejar prendido y podemos estar trabajando con nuestro código binario, en este caso de nuestros 8 bits. Entonces dijimos que ahora este va a estar apagado y este va a estar prendido. Insertamos nuestra letra y ahí lo tenemos. Ahora sí, podemos entonces explicar las funciones que nos habían faltado. Vamos a hacer una prueba más. Vamos a cambiarle ahora que el db2 sea el que esté prendido y db0 esté apagado. Vámonos a nuestro datasheet y vamos a ver qué sucede. Aquí se supone, buscando el valor que nosotros estaríamos trabajando, si nosotros seguimos en nuestra tabla los valores que estábamos trabajando ahorita con el renglón 2 que correspondió a la A, el renglón 3 que correspondió a la B. Quiere decir que ahora nosotros estamos teniendo, según el nivel que nosotros dejamos aquí, es 0 o bajo, prendido, bajo y bajo. Si revisamos nuestra tabla podemos ver que ese corresponde al renglón número 5, bajo, alto, bajo y bajo. Quiere decir que lo que nos va a presentar en este caso sería la letra D. Vamos a ver entonces que sea cierto. Activamos y desactivamos y efectivamente nos presenta la letra D. Vamos a ver ahora las funciones que nos faltaron. Lo primero que vamos a ver va a ser la función 5. Esa función 5 nos dice, según nuestra tabla de funciones, que corresponde a los movimientos que vamos a hacer en el cursor, la dirección que le vamos a dar. Y aquí podemos ver entonces que vamos a trabajar con el valor de db4 en activo, y los valores que vamos a tener que cambiar o con los que podemos jugar es con db3 y db2. db1 y db0 no nos interesa su valor. Vamos a ver si es cierto. Entonces, como vamos a establecer una función, tenemos que apagar el modo de escritura, y nos dijo entonces que vamos a trabajar a partir de db4. Vamos a apagar todos para que veamos el cambio, y vamos a poder jugar con db3 y db2. Pero este juego, ¿cómo lo vamos a hacer? Según la especificación de nuestra función, nos dice db4 debe de estar en 1, y aquí tenemos dos variables, sc para db3 y rl para db2. Es decir, que vamos a tener que interpretar estas funciones. De entrada, si nosotros configuramos nuestro display para dos líneas, cuando nosotros en la primera línea lleguemos al carácter 40, este va a brincar en automático para la primera posición de nuestro segundo renglón. Cuando lleguemos a la posición 40 del segundo renglón, va a volver a brincar
en automático a la primera posición del primer renglón. Es decir, se va a ciclar y va a estar presentando la información en esas dos líneas. Ahora, vamos a ver los valores que le vamos a dar a las variables. Cuando la variable SC esté en 0 y la variable RL esté en 0, nos dice que el cursor se va a mover a la izquierda. Este se va a decrementar en un valor. Vamos a hacer la prueba y entonces tenemos que 0 y 0. Quiere decir que ahora nuestro cursor debiera regresar a la letra D. Establecemos y apagamos y vemos que efectivamente se movió a la izquierda. La segunda configuración nos dice que SC debe de estar en 0 y RL va a estar en 1. Probamos. Entonces este es SC y este es RL. Lo ponemos en 1 y lo probamos. Y este nuevamente se mueve a la derecha, como nos lo dice aquí. Se va a incrementar en 1. La tercera configuración que vamos a tener va a ser que ahora SC tenga valores en alto o positivo y RL va a estar de entrada en un valor bajo o negativo. Y aquí nos dice que va a mover todo el display a la izquierda de acuerdo a la posición de nuestro cursor. En este caso, entonces vamos a manejarlo. Dijimos que SC debe de estar en 1 y RL debe de estar en 0. Lo activamos y vamos a ver cómo se desplazó, pero ahora la que se ocultó fue la letra A. Es decir, si se fijan, efectivamente se está moviendo todo el display hacia la izquierda. Ahora, para poderlo mover hacia la derecha, la última combinación que tenemos es que SC y RL deben de estar los dos en 1 y esto nos va a permitir que todo el display se mueva a la derecha. Vamos entonces a probarlo nuevamente. Establecemos y vemos que efectivamente se regresó. Si lo volvemos a establecer, este de todos modos se va a ir moviendo tantas veces como sea necesario. Ya probamos entonces con esto toda nuestra función sync. Por último, las funciones que podemos probar sería la función 1 y 2. Vamos a ver primero la función número 2. Nos dice que para que este llegue al inicio de nuestra pantalla, el db1 debe estar activado en positivo o en 1 y el valor que tenga nuestro db0 es indistinto. Vamos a hacer la prueba en nuestro simulador. Ponemos entonces el db1 en alto y dejamos db0 en bajo, o igual aunque lo pongamos en alto no nos hace ninguna diferencia. Como les repito, en este caso nos es indiferente el valor que tenga. Lo activamos y vamos a ver que efectivamente nos recorrió la pantalla al inicio de nuestros renglones. Se fue directamente, como dice la función, a casa o al inicio. Y por último, lo que nos estaría faltando sería limpiar pantalla. La función 1, que corresponde a limpiar pantalla, nos dice que db0 debe de estar en 1. Entonces vamos a poner db0 en 1 y todos los demás deben de estar en 0, como podemos observar en el datasheet. De esta manera lo podemos establecer. Como recordatorio, siempre que nosotros queramos establecer funciones, recuerden que RS debe de estar en 0 y la letra E, para que nosotros podamos establecer la función, la vamos a activar a positivo. Con eso se va a especificar la función y cuando nosotros queramos escribir, RS debe de estar en 1 o positivo. Vamos a establecer entonces la función de limpiar pantalla y veamos que efectivamente se limpia. Lo apagamos y limpiamos nuestra pantalla. Como pueden observar, ahorita nosotros estuvimos trabajando con los 8 bits, ¿de acuerdo? Y respetando en este sentido, como dice aquí, que nuestra posición 4 establece que se va a trabajar a 8 bits cuando la tenemos en alto, que fue la primera configuración que nosotros le pusimos. Bien amigos, hasta aquí sería entonces la explicación teórica de cómo debemos interpretar el datasheet del LCD de 16×2, cómo podemos hacer las pruebas en un simulador, y para el siguiente video vamos a ver la cuestión práctica real, donde vamos a ver entonces cómo se hacen las conexiones ya en una protoboard y con nuestro módulo de display físico, de manera tal que podamos comprobar que todo lo que vimos en la teoría
es totalmente aplicable en la práctica. Les agradezco una vez más que nos hayan acompañado hasta el final de este video. Esperamos sus comentarios, su participación, sus likes, recordándoles como siempre que si conocen a alguna persona a la cual le pueda ser de utilidad esta información, no duden en compartir. De esta manera, su amigo Gilberto Pastrana se despide de ustedes y como siempre, quedamos hasta la próxima.